¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Brenda Guadalupe Rodríguez Cota y en la clase del día de hoy vamos a dar un repaso sobre la unidad 1 y 2 de la materia de educación comparada. Educación comparada se puede definir como la parte de la teoría de la educación que concierne al análisis y a las interpretaciones de las diferentes prácticas y políticas en materia de educación en los distintos países y diferentes culturas. También se puede entender como el estudio y análisis de las diferentes prácticas políticas educativas en cuanto a sus diferencias y semejanzas, así como sus relaciones con el entorno social, teniendo como finalidad lograr el perfeccionamiento de los mismos. Su objeto de estudio es identificar, analizar y explicar las semejanzas y diferencias entre hechos educativos y o sus relaciones con el entorno político, económico, social, cultural, entre otros. La educación comparada tiene como objetivo reunir y clasificar todas las informaciones descriptivas cuantitativas concernientes a los sistemas educativos, escuelas, administración y finanzas, profesores y alumnos, programas y métodos de enseñanza, disposiciones legales, entre otros. Inicialmente la educación comparada tenía un principio: recopilar información sobre las formas y prácticas de la educación en diversos lugares para así satisfacer la curiosidad intelectual. Con el tiempo este propósito se modificó, puesto que se buscaba, además de conocer, establecer conexiones entre la educación y la sociedad. Fue así descubriéndose un segundo propósito, el cual hace referencia a que cada país se beneficie de las experiencias ocurridas en otros países. Entre sus propósitos concretos tenemos los siguientes: promover el interés por conocer otros sistemas educativos, contribuir a las innovaciones, reformas y progresos y planteamientos en los procesos educativos y fomentar el proceso continuo de la revisión de sistemas pedagógicos. Las finalidades de la educación comparada hacen referencia a ofrecer un conjunto de principios generales que ayuden a los reformadores a producir las posibles consecuencias de las medidas que proponen. Y en segundo, es proponer alternativas de cambio que estén orientadas al perfeccionamiento del sistema educativo que interese o se esté estudiando. Ahora tenemos tres corrientes epistemológicas, que es el positivismo, el relativismo y el funcionalismo histórico. Este último es como una combinación de los dos primeros. Ahora los vamos a ver un poquito más a detalle. El positivismo se caracterizó por ser el punto de partida para la educación comparada y las investigaciones positivistas. También se entiende como una teoría la cual considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los diferentes sentidos. El relativismo se caracterizó por el concepto de carácter nacional. También hace referencia a que todo el conocimiento es algo relacionado y entendido en conexión con esquemas conceptuales. Y por último, el funcionalismo histórico. Como ya lo mencioné, es una mezcla del positivismo y el relativismo. El funcionalismo examinaba la educación como algo interrelacionado con otras instituciones sociales y culturales. El tema del día de hoy es el desarrollo de la educación comparada y esta consta de 4 etapas. La primera de ellas es la etapa estructuralista y esta está identificada por los marineros que viajaban y en su afán de encontrar diferentes tierras se encontraron con diferentes sistemas educativos. La segunda de ellas es la etapa de los encuestadores y esta está señalada por la preocupación que tenían los gobiernos por responder a las diferentes interrogantes de la educación. Luego sigue la etapa de las sistematizaciones teóricas y se caracteriza porque se empezaron a establecer instituciones y publicaciones educativas. Y por último, la etapa prospectiva. En esta etapa se empezaban a preocupar por el porvenir y se empezó la educación comparada a aplicar a diferentes disciplinas. Ahora vamos a ver
algunas de las características de la educación comparada, de la comparación educativa. Número 1, la educación comparada siempre, o el análisis comparativo siempre se va a centrar en buscar desigualdades o diferencias, porque no se puede comparar un objeto igual. Número 2, toda comparación debe tener principios establecidos y que se pueda analizar ya sea de forma cualitativa o cuantitativa. También el fin de la comparación siempre será encontrar semejanzas o diferencias. Y en ocasiones el análisis comparativo se va a centrar solamente en un aspecto del objeto. También al realizar una comparación se debe tener en claro cuáles son los objetivos que se buscan. Y en la educación comparada siempre se tiene que tomar en cuenta el contexto. Estos dos están muy relacionados en el espacio social y cultural en el que se está desarrollando la educación. Y el número 8, la educación educativa siempre debe tener en cuenta que lo que se establece en la teoría va a ser muy diferente a lo que se vive en la realidad. La comparación educativa puede tener distintas finalidades, por eso se puede aplicar en diversas áreas de la pedagogía. Número 10, la comparación educativa también va a incluir la comparación de hechos históricos. Y número 11, la comparación educativa siempre su fin va a ser unificar y potenciar la educación. Busca la paz en la educación. Y eso sería todo, espero que hayan entendido. Algo importante en la educación comparada también es el análisis comparativo. Este análisis consta de 4 etapas. La primera es la descripción. En la descripción se tienen las primeras experiencias. Es donde se busca encontrar las fuentes donde vamos a investigar, además de buscar las semejanzas, diferencias entre el objeto o lo que vamos a comparar. La segunda es la interpretación. En la interpretación se busca de la información que obtuvimos eliminar todos aquellos errores para que nuestra comparación marche de una mejor manera. La tercera es la justaposición. En esta se busca discutir todo aquello que hemos obtenido, además que también se compara, pero ya no trata de buscar los errores. Y por último está la comparación. En la comparación es donde ya se hace el verdadero trabajo, se evalúa todos aquellos resultados que tuvimos y se verifica que la comparación esté bien hecha. Algo importante también son las indicaciones estratégicas para poder llevar a cabo la investigación. Lo primero que se tiene que hacer es buscar las semejanzas y diferencias, además de utilizar agrupaciones que son definidas como unidades de análisis. La segunda es definir categorías analíticas como demarcaciones inclusivas para establecer relaciones entre estas relaciones. La tercera es emplear constructos teóricos tales como sistemas, configuraciones o interrelaciones, a partir de las cuales se pueda formular descripciones analíticas, explicaciones argumentadas. Por último, están los organismos internacionales y nacionales. Los principales son 5 organismos: la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, Sociedad Argentina de Estudios Comparados en la Educación, Sociedad Española de Educación Comparada, el Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada y la Red Española de Información sobre Educación. Estos 5 organismos se encargan de distribuir información de las distintas comparaciones, así como de fomentar la investigación, hacer censos, hacer cursos y todo eso que promuevan la educación, así como la educación comparada.